Y lo que sigo admitiendo, compañeros. Y bueno, quiero empezar con un tema que omití también la sesión pasada cuando hablábamos del lenguaje cinematográfico. Hay un elemento importante de esta parte del lenguaje cinematográfico, de cómo utilizamos la imagen para contar historias, para proyectar una forma específica o semiótica de dar a entender ciertos elementos con la imagen y con la fotografía. Y uno de estos aspectos es los ejes de acción, ¿no? El eje de acción en el lenguaje cinematográfico es vital porque también es una especie de respeto, de secuencia, de dinamismo dentro de una imagen en movimiento que nos permite entender mejor la acción, ¿no? ¿Qué es el eje de acción? ¿Qué es esto del eje de acción y por qué es importante que nosotros lo sepamos? Cuando realizamos manipulación de la imagen, cuando trabajamos quizá con cine, con cortometrajes, con comerciales, ahora que van a hacer su máster, ahora que van a tener este ejercicio de respetar la secuencia de imagen en movimiento, pues lo importante es que su imagen no se pierda, no confunda a la audiencia. Realmente nosotros estamos muy acostumbrados a ver en el cine, en los comerciales, en la televisión, en las series, que ya hay un dominio en el lenguaje cinematográfico y que ya hay un dominio en el respeto a los ejes de acción. Aún así hay muchas películas recientes, de grandes presupuestos que de manera accidental y por supuesto es un error, tienen rupturas de ejes de acción que están mal hechas. Y eso está mal. Hay momentos en que se puede romper el eje de acción y hay momentos en que se puede trabajar de forma distinta, pero con una intención en específico. Pero nosotros tenemos que tener claras las bases, tenemos que tener claro cómo se trabaja el eje de acción, para qué sirve, qué es, y una vez que lo entendamos y lo podamos aplicar en un ejercicio de secuencia de imágenes, pues podamos entender también cuándo se vale romperlo, cuándo necesito cambiarlo, cuándo se establece una dinámica distinta con el eje de acción, ¿vale? Entonces, primero quiero explicarles, pues, ¿qué es esto del eje de acción? O no sé si alguien lo sepa, ya lo ha trabajado antes, ha escuchado antes de este concepto del eje de acción, ¿no? Muy bien. Tenemos esta imagen, ¿vale? Es un cómic. Al menos en los cómics que trabaja el eje de acción, porque pues, por supuesto estamos hablando de secuencias de imágenes que emulan movimiento. Aquí tenemos una secuencia justamente de dos personas que están bailando en círculos, ¿vale? Y esto es algo que posiblemente justifique las rupturas del eje de manera tan constante y tan arbitraria, para dar a entender eso, justamente que se está bailando en círculo, pero también me ayuda a ejemplificar cuál es el problema cuando se rompe el eje sin ningún tipo de justificación, ¿vale? Tenemos pues un hombre del lado izquierdo en la primera imagen y una mujer del lado derecho bailando, ¿no? Vemos que en el contexto hay otras personas bailando, vemos que hay música. En el segundo fotograma vemos un plano un poco más abierto, vemos al hombre del lado izquierdo y a la mujer del lado derecho. Seguimos respetando el mismo eje de acción. En el tercer fotograma tenemos un acercamiento más cerrado del hombre a la izquierda y a la mujer a la derecha, siguiendo el mismo eje de acción. A partir del fotograma 4, de la imagen 4, se rompe el eje de acción. ¿Qué notan ustedes ahí? De repente pasamos a ver a la mujer del lado izquierdo y al hombre del lado derecho. Nos confunde no tanto porque estamos teniendo claro que están bailando en círculos, estamos teniendo en claro que estamos en un diálogo entre personajes y no nos hace pensar otra cosa, este tipo de rupturas. Sin embargo, en el cine es muy común que si pasamos de este ángulo, donde estamos viendo un diálogo entre dos personas, a este ángulo en donde veo a la misma persona que tengo del lado derecho, ahora del lado izquierdo,
confunde hacia quién estamos, hacia dónde están ubicados, hacia dónde se dirigen y con quién están realizando el diálogo, ¿vale? Aquí ese eje de acción que se establece a partir de la imagen 4 se mantiene, el hombre ahora a la derecha y la mujer a la izquierda, el siguiente fotograma también, él a la derecha y ella a la izquierda, y nuevamente se rompe el fotograma con él a la izquierda, ella a la derecha y se retira, ¿no? Obviamente aquí nos confundimos. ¿Dónde se retiró ella dentro de este primer escenario? No lo sabemos porque dimos tantas rupturas, dimos tantas vueltas que posiblemente nosotros no sepamos hacia dónde se dirigió la acción, ¿vale? Entonces, para entender mucho mejor esto, necesitamos saber que cuando nosotros grabamos, tenemos que mantener justamente este eje de acción y respetarlo, ¿vale? Les voy a poner ahorita unos ejemplos de diálogos en el cine, donde se establecen estos ejes de acción. Bueno, les voy a poner escenas un tanto clásicas, las voy a ir pausando para que ustedes puedan revisarlas sin problema y analicemos. Esto es lo, digamos, lo clásico, ¿no? Lo general, lo básico. Voy a bajar un poquito el volumen. Tenemos una entrada general, tenemos este personaje y tenemos una escena general donde todavía no se establece ningún eje de acción porque no hay ningún diálogo. A partir de que él toma asiento, ahí ya establecemos el primer eje de acción. Tenemos el personaje, vamos a ponerle el personaje A y el personaje B. Michael Corleone y Moe Green, ¿no? Tenemos a Michael Corleone a la derecha y a Moe Green a la izquierda. Y este eje se establece para generar un diálogo, para generar una perspectiva de cómo estamos trabajando. Entonces, ahí vemos ya un cuadro, una toma completamente distinta del personaje B que estaba a la derecha viendo hacia la izquierda, ¿vale? Esto es muy importante, porque no se rompe el eje de acción, se respeta el eje de acción. Insisto, esto es algo que nosotros identificamos como algo básico, pero hay que saber las bases de por qué se está haciendo desde esta perspectiva. Tenemos al personaje A viendo al lado izquierdo, ¿vale? Se desarrolla entonces un diálogo respetando este eje. Él se levanta, pero se sigue manteniendo el eje, se vuelve a sentar, seguimos en el mismo eje de acción y no hay ruptura. Esto es lo clásico, esto es lo que se hace cuando nosotros trabajamos diálogos. De repente ya hay una situación, él se para, y ahí tenemos distintas acciones y bueno, ya ahí ya estamos hablando de que el diálogo se mantiene siempre en este eje de acción, ¿vale? Él a la izquierda, él a la derecha, él a la izquierda, él a la derecha. Esto puede resultar un tanto monótono si tenemos un diálogo muy extenso, ¿no? De repente podremos pensar que si yo quiero tener una escena con un diálogo mucho más pesado en tiempo, pues puede llegar a convertirse en algo monótono estar viendo izquierda, derecha, izquierda, derecha. Entonces vamos a ponerles un ejemplo ahora de cómo un diálogo que se hace pesado, cómo se establecen, cómo se hacen rupturas de eje de acción, digamos, sin confundir a la audiencia, sin romper las reglas del lenguaje cinematográfico. Esa es una escena también de un diálogo en donde estamos viendo, por ejemplo, aquí a la chica y al joven hablando él a la derecha y ella a la izquierda, ¿vale? Muy parecido a lo que vimos ahorita con la escena del padrino. Estamos respetando el eje de acción. Él está a la derecha y ella a la izquierda. Y siempre que hay un cruce, un cambio de tomas, se va a respetar ese eje de acción. Ella a la derecha y él ella a la izquierda y él a la derecha. ¿Vale? Sin embargo, el diálogo es extenso. Vean, esta escena dura 2 minutos 50 y tantos. Estamos hablando de casi 3 minutos. Y de repente seguimos en el mismo eje de acción. Ya pasó mucho tiempo. Seguimos trabajando en esta misma perspectiva. Y vamos a ver qué es lo que pasa posteriormente, a ver si se percatan de algo. Seguimos con el mismo eje, él a la derecha y ella a la izquierda, recuerden.
Ok, ¿se dieron cuenta de qué pasó? ¿Alguien me puede comentar qué pasó ahí? Por así decirlo, cambiaron de lado. Cambiaron de lado, ¿no? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo fue que de repente pasamos de él a la y ella a la izquierda, a él a la izquierda y ella a la derecha? Ven cómo está él a la derecha ahora y ella a la izquierda, ¿no? Ven cómo acá él está a la derecha y ella a la izquierda y de repente se hace este paneo en donde vemos que se establece otro eje de acción. Es decir, no hubo un corte que pasó de acá a acá de manera arbitraria. ¿Ven? Si hubiera sido esto así y de repente vemos esto así, confunde. ¿Vale? Está mal hecho técnicamente. Tiene que haber algo que lo justifique, que en este caso pues es este paneo que me permite pasar por la nuca del personaje y establezco un nuevo eje de acción donde ella esté en la derecha y a la izquierda. Y si establecí ese nuevo eje de acción, lo respeto. Ahora ella está a la derecha y él a la izquierda. ¿Vale? Porque es un diálogo muy largo, que me permite entonces variar un poco de los planos, un poco las perspectivas, y entonces ya establecí este nuevo eje donde él está aquí, o otro cambio. Vean cómo nos vamos hacia la nuca ahora de ella, otra vez hay una escena que lo corta, y nuevamente ella está a la izquierda y él a la derecha, ¿vale? Estamos constantemente cambiando de eje de acción en esta escena, pero se rompe o se cambia más bien al nuevo eje de acción respetando las reglas. Que el espectador sea testigo del cambio, que el espectador no se pierda al momento de establecer este eje de acción, y donde nosotros sepamos que cuando se rompe, nosotros tenemos que dar ese respaldo para que la audiencia no se pierda. ¿Ok? Es muy importante esa parte. Finalmente, comentarles este otro ejemplo, y después les voy a poner un video que lo explica quizá mucho más claro. Esta escena de un interrogatorio de la escena de Batman. Quiero que también la revisemos porque también es muy, muy claro como en una escena, en una secuencia donde hay un diálogo y donde una cámara se está moviendo, hay unas rupturas de eje muy constantes, pero justamente identificando esta parte de respetar, ¿no? La forma en cómo las vamos cambiando. Entonces, aquí pongan atención, es una escena muy famosa, vamos a ver si... Know just how below you really are. Doesn't make you feel responsible for Hardy Dent's current pretty kind of words. That's time. Bueno, ahí todavía no es. Ok, vamos a establecer el eje a partir de ahí, ¿no? Batman a la izquierda, el Joker a la derecha. Ahí estamos. Pero noten, quiero que noten que es muy sutil, que hay un movimiento de cámara, que está girando alrededor de ellos como si fueran 360 grados. Es muy sutil, no es tan perceptible, pero sí está ahí el movimiento. Vamos a tratar de ver cómo cuando el movimiento pasa por detrás de ellos, se empieza a romper también el eje de acción y se establece el nuevo eje de acción de acuerdo a la posición en la que están. En plano. Él está a la derecha y nos vamos moviendo atrás de la nuca de Batman muy sutilmente. Y ahora ya tenemos a Batman a la derecha en este mismo eje de acción, pero porque el movimiento nos lo está sugiriendo. Insisto, vean el movimiento del paneo de cámara. Nos vamos hacia atrás. Tenemos a Batman, la cámara se sigue moviendo. Ahora tenemos al Joker a la izquierda. Se estableció el nuevo eje de Batman a la derecha. La cámara sigue girando. Ahora vamos atrás del Joker. Nos vamos moviendo un poco atrás del Joker.
Giramos, ahora sí. Nuevamente Batman está a la izquierda y el Joker a la derecha. ¿Vale? Y esto lo hacemos no de manera arbitraria, sino a partir de respetar estas reglas del eje de acción. Respetar que cuando nosotros hacemos que el espectador sea testigo de cómo se está moviendo, digamos, cómo se está moviendo la cámara, de que no lo brinquemos de una escena a otra de manera arbitraria, sin contexto, sino dándole a entender que hay un movimiento de cámara, que hay un diálogo en donde estamos cambiando perspectivas, hace que el eje de acción se respete. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo apliquen. Ya finalmente vamos a ver este pequeño video que lo explica. Y pasamos a lo otro, ¿vale? Amigos, soy Johan Limardo, me encuentro junto a Matías Muñoz y hoy les vamos a enseñar algunas formas justificadas de quebrar el eje en una producción cinematográfica. Bueno, ahora vamos a ver qué es el eje. El eje es un semicírculo imaginario que rodea a los personajes y nos indica dentro de qué rango podemos movernos con la cámara para respetar la relación de mirada. Por ejemplo, en un plano de conversación, si respetamos correctamente el eje, va a dar la impresión de que ambos personajes se están mirando entre sí. En cambio, si quebramos el eje, va a dar la impresión de que ambos personajes están mirando en la misma dirección. Pero existen momentos en los que sí se puede romper el eje a propósito. Vamos a ver algunas de estas situaciones. La primera es cuando tenemos un eje establecido dentro de una escena de conversación, pero ocurre algo fuera de nuestro rango del eje que nos obliga a restablecerlo, como la llegada de un personaje o una situación. Otra forma es mostrar sin corte cómo cambiamos el eje mientras la cámara rodea al personaje a la vez que éste realiza una acción o simplemente el cambio. Si tenemos una escena de conversación, podemos cambiar de eje, pero pasando antes por un plano de detalle sin un eje establecido. También se puede romper el eje para generar efectos psicológicos en el personaje, como desesperación o ira, posicionando la cámara de distintas maneras y generando cortes rápidos. La quinta forma de quebrar el eje es con un plano subjetivo donde la cámara simula los ojos del personaje, moviéndose libremente por donde desea. Ok amigos, ese ha sido todo nuestro tutorial, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo contenido. Bye. Bueno, entonces, ahí está, pues como de manera más clara esta parte de lo que es el eje de acción. Y para que ustedes no tengan problemas cuando graben y sepan cómo grabar sin romper el eje, este esquema es lo básico, ¿no? Ustedes van a tener el personaje A y el personaje B y una línea que sobre todo va en función de su mirada. Y ustedes, para que no rompan el eje, deben de tener sus cámaras posicionadas de un mismo lado del eje, ¿vale? Porque esta cámara, que es la cámara que va a enfocar al personaje B, siempre lo va a ver a la derecha. Esta cámara del personaje A siempre lo va a ver a él a la izquierda y la cámara central los va a ver él a la izquierda y él a la derecha. Nunca se van a cruzar los personajes. Sin embargo, esta, por ejemplo, este personaje lo vamos a ver a la derecha y el personaje A, desde este ángulo, que estamos poniéndolo arriba, donde estamos completamente rompiendo el eje, también se va a ver a la derecha desde este ángulo, el personaje A. Entonces, cuando crucemos las cámaras, vamos a ver que ambos personajes están a la derecha y como si los dos estuvieran hablando con otra persona, no entre ellos, sino están volteando a ver a alguien que está a la izquierda. Entonces,
el uso correcto del eje de acción es tratar de establecer el eje entre el punto A y el punto B y elegir un lado, ya sea arriba o abajo, pero todas las cámaras dentro de ese mismo eje de acción para que no haya ruptura en el eje, ¿vale? Esto es un complemento de lo del lenguaje cinematográfico, porque como hablamos de esa parte, pues es importante que ustedes entiendan que la parte visual, ¿no? La parte del lenguaje no verbal que se establece, o audiovisual que se establece cuando trabajamos cine, cuando trabajamos fotografía, pues es fundamental que lo lleven a cabo. Este es con imagen en movimiento y por supuesto es notorio que se debe de aplicar cuando ahora trabajen comerciales y trabajen animaciones y trabajen ese tipo de contenidos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda con el tema de eje de acción? ¿No? No, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, vamos ahora entonces al tema de lo que es la propaganda política. Este tema vamos a tratar de abordarlo en esta presentación que tengo aquí y que está en la plataforma también. Ya habíamos hablado de lo que es la publicidad, los comerciales, de la importancia de la imagen para esta cuestión de no de convencer, sino de persuadir, ¿no? Hablamos de las diferencias entre convencer y persuadir a algo para comprar. Cuando hablamos de los comerciales, el objetivo era vender. Eso lo comentamos y lo aclaramos muy claramente. Cuando nosotros hablamos de vender ideologías, no hablamos de comerciales, hablamos de propaganda, ¿vale? Porque a diferencia de un comercial, la propaganda no vende un producto, ¿vale? Es algo que tiene como objetivo influir en una actitud, influir en una ideología, influir en una filosofía, ¿vale? De una comunidad respecto a alguna causa, oposición, o persona, o político, ¿vale? Entonces, la propaganda se ha utilizado históricamente durante muchísimos tiempos en la política, porque obviamente es lo que establece ideologías, ¿vale? Establece cómo las personas deben de pensar sobre cierto lineamiento, sobre cierta ideología, sobre cierta religión, sobre cierta política, sobre ciertas causas, y se gira toda una, así como hablamos de campañas publicitarias, pues se giran campañas propagandísticas para incitar ideologías. Vivimos en una sociedad plagada de comerciales, pero también vivimos en una sociedad plagada de propaganda política, ¿vale? Y acá la intención no es que nos sintamos mal o pensemos que estamos siendo manipulados. La intención es que seamos conscientes de que todo lo que absorbemos pues tiene un porqué, ¿vale? O sea, no es, sobre todo a gran escala, de forma masiva, pues tiene un porqué, un sustento de por qué pasan este tipo de cosas. Y entonces, pues vamos a empezar a darnos cuenta de los rasgos que puede haber de una propaganda para que esto se gestione de forma ideológica, ¿vale? No de forma comercial, sino de forma cultural, de cómo interpretamos la realidad y las acciones, ¿vale? Este ejemplo es muy claro, ¿no? La propaganda del ejército de los Estados Unidos, el I Want You, ¿no? Que era para reclutar a los jóvenes estadounidenses. Pues bueno, ¿qué tiene de propagandístico esto? Era la cuestión del orgullo, la cuestión de representar tu país, el tío Sam, ¿no? En Estados Unidos, pues que es el país más importante a nivel militar, ustedes saben que pues prácticamente los jóvenes son incitados a la parte militar, pero tiene una cuestión mucho del orgullo, o sea, tú eres un soldado, pero estás representando a tu país, estás salvando a la gente. Y entonces los soldados en Estados Unidos son tantos porque hay mucha gente que se mete a la milicia estadounidense por esta cuestión de la propaganda, de cómo se ha trabajado la imagen del soldado americano, ¿no? La imagen del soldado protector, la imagen del orgullo, la imagen de que es un sacrificio. Y entonces, pues obviamente eso ha hecho que pues, muchos jóvenes, muchos adultos también formen parte de las filas de la milicia y pues sigan siendo una potencia militar. Es muy importante para ellos trabajar con esta propaganda para que esta ideología no cambie. Aquí en México es muy distinto, ¿no? Como tenemos
la imagen de la milicia o cómo tenemos la imagen de formar parte de la milicia. Quizá sí haya un poco de orgullo, soldados, pero no se trabaja de esa misma forma, porque incluso existe el servicio militar, que es hasta como de suerte, si te toca hacerlo, si no te toca hacerlo. No hay una campaña específica para promover el orgullo de la nación, sino se trabaja muy distinto en comparación de lo que en los Estados Unidos, y por supuesto eso hace que no tengamos un cuerpo militar tan grande como lo tienen ellos, porque además hay que decirlo, México pues es un país entre comillas pacífico en términos de la milicia, ¿no? O sea, no es un país que se esté metiendo en conflictos bélicos constantemente. Entonces, si no invierten tanto como los Estados Unidos en este tipo de recursos, por supuesto, la parte de la propaganda para ellos es importante aquí, ¿no? Y este es un claro ejemplo, este es el ejemplo más conocido de la propaganda de la milicia estadounidense, ¿no? Al tío Sam, indicando la búsqueda de los soldados. Aquí tenemos algunos ejemplos clásicos de propaganda. Si se dan cuenta, todas estas propagandas son ilustraciones, ¿ok? No son fotografías, son ilustraciones que más que vendernos un producto nos están estableciendo una ideología, ¿vale? Del lado izquierdo tenemos esta propaganda que se estableció en los tiempos de la Alemania nazi, cuando estábamos en conflicto con la Alemania nazi. Detén este monstruo that stops at nothing, que nos lleva a la nada, ¿no? Y que nos lleva hasta el límite. Esta es tu guerra. Y nos ponen ahí una especie de monstruo de 2 cabezas con los escudos nazis, destruyendo la Estatua de la Libertad, que por supuesto representa la libertad. Y por el otro lado tenemos una mano con una llave que representa el trabajo y representa la producción, y que pues obviamente esto es una ideología, ¿no? Que se está estableciendo, quizá muy burda, pero funciona o funcionaba en ese momento, porque obviamente establece muy notoriamente lo que es bueno, lo que es malo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, cómo hay que comportarse ante cierta ideología y cómo hay que hacerlo ante otra, ¿vale? También en esta misma guerra se empezaron a enfocar en que las mujeres apoyaran o realizaran actividades en apoyo de la guerra, ¿no? Que no fueran mujeres pasivas, sino que también trabajaran en forma activa en la guerra. Y vean, por ejemplo, este tipo de propagandas, ¿no? Las mujeres ganan la guerra, ¿no? Entonces, que las mujeres se alisten para trabajar en oficios, en algunas actividades muy específicas para apoyar a los soldados, no como soldados, pero sí en actividades que les permitan en las fábricas y demás trabajar en la guerra. Esto era propaganda de guerra. Y el We Can Do It también es icónica esta imagen propagandística. Ahora que están las corrientes feministas mucho más fuertes, se ha retomado muchísimo esta imagen del We Can Do It, que representa la fuerza femenina, ¿no? De nosotros podemos hacerlo. Y también su origen es bélico, ¿no? Nosotros podemos participar, nosotros podemos cambiar esta situación de guerra y podemos participar y no ser únicamente pasivas en este desarrollo, ¿no? Entonces se buscaba justamente esta ideología o esta participación a través de estos esquemas propagandísticos. Esto es en Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, pues obviamente también en otros países que históricamente se han enfocado muchísimo en la propaganda, pues también lo tenemos en lo que antes era la Unión Soviética, ¿no? Con pues su propaganda socialista o comunista, ¿no? Siempre estableciendo la parte del trabajo, la parte de sus héroes, entre comillas también voy a ponerlo, ¿no? De sus personajes, ya sean a Lenin, ya sea Stalin, ya sea en otras corrientes han puesto a Che Guevara, ya han puesto a Fidel Castro, ¿no? Ya lo veremos en otros ejemplos, pero siempre tiene esta connotación del orgullo, del trabajo, también de la mujer. El caso de la derecha es, digamos, la versión rusa, ¿no? Del We Can Do It, ¿no? Es también las mujeres participando en las actividades desde la guerra o del trabajo que anteriormente era del hombre, ¿no? Y se establecían a través de propagandas, del orgullo de la patria, de
de trabajo de los soldados, de lo que representa salvar a tu país, ¿no? De lo que representan los políticos como héroes que van transformando a todas estas corrientes. Entonces esos son los propósitos que tienen las propagandas. Aquí tienen este esquema muy clásico, ¿no? De la propaganda socialista. Los colores, por supuesto, de la Unión Soviética son muy notorios, y un estilo muy particular que hasta hoy en día se sigue como tratando de emular cuando se hacen trabajos propagandísticos de esta corriente, ¿no? Por supuesto, también había propaganda del otro lado, ¿no? En la Alemania nazi. Vean las dos caras de la moneda para que vean que no es una cuestión meramente polarizada, sino también ellos generaban su propia propaganda y fomentaban a su público, pues, ideologías, y ellos, pues, la gente que consumía esta propaganda y que consumía esos productos, pues pensaban que ellos eran los buenos. Realmente aquí una cuestión de enfoques de qué tipo de propaganda consumían unos y qué ideologías se implementaban, a cuál eran la que consumían los otros. Por acá tenemos la de la mujer, la aria, ¿no? El modelo de belleza alemán, ¿no? Con la bandera nazi bien orgullosa, ¿no? Nuevamente la participación femenina, nuevamente esta cuestión que en ese entonces era muy importante para los nazis, ¿no? El hecho de resaltar el gen ario, ¿no? Que bueno, era parte de sus ideologías. Tenemos acá la de medio, ¿no? Donde tenemos esta cuestión del nacionalismo, y vemos al alemán gigante, fuerte, guapo, ¿no? Todopoderoso, y vemos a la prensa mundial y a la gente así como medio pequeñita, y él es imponente, ¿no? Lo vemos como él está muy claro y muy decidido a sus ideales, y el escudo nazi en piedra al fondo, que representa el trabajo, la fábrica, el desarrollo, ¿no? Lo que todo país aspira, ¿no? Primermundista a tener, ¿no? Y por el otro lado veamos esta, ¿no? Que es un poco fuerte, bueno, bastante fuerte, porque es la representación de odio hacia los judíos, y por supuesto, pues los vemos como encubiertos en la bandera de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, que pues obviamente eran países aliados contra la Alemania nazi, y vemos esa mirada como, pues sí, vemos un personaje caricaturizado con su vestimenta judía, y que evocaban este odio, ¿no? Eran los malos, eran la gente no deseada, la gente a lo cual no podíamos aspirar a tener como amigos o como aliados, o aceptarlos incluso como personas, ¿no? En un país. Obviamente son discursos de odio muy notorios que afectaron muchísimo, que en esta guerra fue, pues, parte de lo que estableció una división tremenda ideológica en ese momento, ¿vale? Pero que, pues, por supuesto, fueron impulsadas o fueron desarrolladas a través de la propaganda, porque esto no surge de la noche a la mañana. Si ustedes recuerdan cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, se trabajó con ese argumento propagandístico de, pues no quiero decir odio, pero sí de ese rechazo a los migrantes de forma muy clara, muy notoria. Y aunque no se estableció tal cual un diseño propagandístico, sí se estableció en el discurso mucho de estas situaciones, ¿no? Entonces eso generó que Donald Trump, a través de ese discurso, llegara a ser presidente, porque fue un anhelo de mucha de la gente de Estados Unidos, de ese nacionalismo, de retomar, su eslogan era Make America Great Again, ¿no? Que era como retomar los principios americanos, dejando a toda la comunidad de inmigrantes, que son muchísimas en Estados Unidos, de fuera, ¿no? Entonces, por supuesto, se aplica todo esto hoy en día. Si hacemos un discurso crítico de cómo se trabaja la propaganda política en la actualidad, pues vamos a pensar en los ejemplos, ¿no? Vamos a ponernos tanto de izquierda como de derecha. Por ejemplo, el presidente actual, ¿cuál ha sido su discurso propagandístico ideológico durante toda su trayectoria política? ¿Quién me puede decir? Del PG. ¿Cómo funciona su
su propaganda política? ¿Cómo se establece su esquema político? ¿Qué me puede comentar? ¿Nadie? Pues que es el cambio, ¿no? Ajá, lo trabajó como el cambio, como la cuarta transformación. Gracias, Natalia. Sí. Ustedes estaban muy jóvenes o quizá no habían nacido cuando llegó Vicente Fox en el año 2000. Y su línea era la misma, el cambio, ¿no? El cambio era porque teníamos un país que tenía una hegemonía de presidentes priistas pues, de toda la vida, ¿no? No había ningún presidente que no fuera del PRI antes del 2000. Y entonces justamente utilizó esta bandera de vamos a cambiar, el cambio, que puedes cambiar. Hizo el símbolo de paz como la V de Vicente Fox y se convirtió en una de las propagandas políticas más grandes de este país, la de Vicente Fox, y de las mejor llevadas. No quiero decir que sea el mejor presidente, es un pésimo y un bruto el Vicente Fox, pero su propaganda política fue tremenda a tal nivel que fue imposible que hubiera alguna cuestión de trampa, digamos, política, porque era mucho lo que arrastró con esa propaganda y la gente votó por él con esa ideología de que era un cambio. Obviamente pues, pasó lo que pasó, no fue ni un cambio ni nada, pues ya eso la historia lo ha contado. Y después llegan, pues, políticos como el PG que traen un discurso más de primero los pobres, que esa es una de las líneas que sigue el López Obrador siempre, ¿no? Esa es su ideología política, y también de que él, pues, trata de establecerse como un nuevo personaje histórico en la historia de México, porque va a llegar una cuarta transformación, y hacia eso enfoca prácticamente todo su discurso y toda su propaganda, ¿vale? También una cosa es lo que vemos en los medios, lo que se dice en los documentales, lo que se ve en las campañas, y otra cosa son los hechos que son evidentes, ¿vale? Entonces, vivimos en una constante estimulación ideológica y en una constante pues invasión ideológica y de propaganda. Entonces, siempre tenemos que ser muy conscientes de esto porque ahorita vamos a hablarlo de manera muy, muy concreta. Daphne, ¿quieres comentarnos algo? Sí, ¿no? Y también menciona mucho que es como anticorruptible y fue lo que también le favoreció en parte, ¿no? En las votaciones, Exacto, supongo. ¿no? Su discurso, sí, su discurso de acción, digamos, pues siempre fue la parte de vamos contra la corrupción y vamos contra la corrupción, y siempre lo repetía. O sea, a veces los políticos son demasiado cuadrados, porque dentro de su estructura, de su equipo, hay gente que los orienta y dice, no te salgas del discurso, este es el discurso, contra la corrupción, primero los pobres, contra la corrupción, primero los pobres, y repiten el mismo cassette todo el tiempo, y cómo se paran, y cómo hablan, y no se salen de ese guión, porque justamente sus asesores de imagen o sus asesores pues sí, de propaganda, pues les recomiendan hacer este tipo de repeticiones para que se quede en la gente, ¿vale? Para que ese discurso se convierta en un loop que la gente lo conoce. Entonces es como un eslogan, el solo Sanborns, o el jingle de solo Sanborns, lo sabemos y lo cantamos y lo cantamos y lo cantamos porque lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Yo tengo un sobrinito que tiene como 3 años y de repente lo escuché y decía, y en Chedraui cuesta menos. Digo, espérate, ¿qué traes, no? ¿Por qué estás tan metido con Chedraui, no? Pues es que repiten los jingles, y es lo mismo que pasa con la política, que se queda, se absorbe en la ideología. Lo mismo si nosotros escuchamos que es la cuarta transformación, que se va a acabar con la corrupción, pues pensamos que eso es lo que está pasando, o eso es lo que se está trabajando. Y entonces, pues es una situación bastante común en la política, ¿vale? ¿Qué pasa también ahora con la oposición? Que está muy complicado en estas nuevas elecciones. Parece que no hay como una oposición muy clara, eso creo que ya lo saben ustedes también, porque pues ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni nadie tiene un candidato fuerte. Pero cómo trabaja la oposición, independientemente del político que venga de ellos, que coloquen ellos, la campaña
de ellos, digamos, de propaganda, va en función del desprestigio que se pueda buscar hacia el candidato más fuerte, ¿no? O hacia el partido más fuerte. Entonces se desprestigia al presidente, se desprestigia, que también lo ha hecho él mismo con otros presidentes. O sea, no quiero decir que eso no se haga, sino es la fórmula de la oposición. La fórmula de la oposición no es hablas bien de tu candidato, sino hablas mal del que está en el poder, para que entonces tú pongas a un fulano que va a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, esto es un circo, un círculo vicioso también, que se repite y funciona, ¿vale? Entonces, ahora que se vengan las elecciones presidenciales, pues se van a dar cuenta mucho ustedes de eso, de qué ideología se tienen. Ahorita se viene una disputa más interna entre Morena, entre Claudia Sheinbaum o Ebrard o este jefe de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y vamos a ver qué discurso traen, qué propaganda establecen, y quiero que sean muy observadores en ese sentido, porque seguramente se van a dar cuenta, ¿no? Desde ahí, de cuál es la intención, de cuál es la línea ideológica que buscan para poder lograr su objetivo, que son votos, ¿no? Seguimos entonces acá. Entonces esto pasó en Alemania nazi, pues vean, es el mismo patrón que se establecía en Estados Unidos, en Rusia y en nazi, pero bueno, es la cuestión de cómo se establecen acá, ¿vale? No solamente se ponen en carteles, ¿no? No solamente se establecía esta propaganda en carteles físicos o ilustraciones, sino también se ha trabajado en otros medios, por ejemplo, el cine. La clase pasada hablamos de la escena esta de las escaleras de Odessa del acorazado Potemkin. Esta película es, además de uno de los grandes hitos a nivel lenguaje cinematográfico en la historia del cine, pues una película propagandística de la Unión Soviética, ¿no? Se habla muy claramente ahí de la propaganda de la Unión Soviética, y en ese momento, a principios del siglo pasado, el cine soviético estaba destinado, se invertía muchísimo en que sea propaganda política, ¿no? Entonces, en gran parte también fueron tan destacados y tan importantes por el peso político y la inversión que se dio con ellos en su momento, ¿no? En los cómics, pues bueno, tenemos esta anécdota, ¿no? De que Capitán América, pues, se enfrentó a Hitler, ¿no? En la plena guerra, ¿no? Y él, a los niños, pues, eran Capitán América y deseaban a Capitán América, pues, qué peor enemigo que uno real, que era Hitler, ¿no? Entonces, también en los cómics se trabajó pues, cómic de Capitán América contra Hitler, y pues obviamente esto es una propaganda que se ve en medios para los niños, el discurso que consumen también los niños en estos medios. Y en la radio, por supuesto, que era el medio hegemónico en este momento de la guerra, pues también se establecían ahí pues los comentarios, los análisis, se enfocaban en hablar virtudes de la ideología que querían destacar y horrores de la ideología que querían oponer. Entonces esto es muy común hoy en día. La televisión también ha llegado muchísimo a esta parte, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, es algo que debemos de analizar, que la propaganda es un constante en la inyección de ideología en la actualidad y que se difunde por muchísimos medios, ¿vale? En el cine tenemos estos ejemplos muy importantes, son obras de verdad clásicas, que son propagandísticas tanto de un lado como de otro, pero que tienen su importancia. Yo aquí sí trato de ser muy concreto con las ideologías. Son buenas o malas, y por supuesto yo bajo ningún contexto y bajo ninguna forma podría apoyar lo que se hizo en la Alemania nazi, ¿no? O sea, por supuesto que no. Sin embargo, a mí me gusta hablar muy bien del Leni Riefenstahl, que ya también lo comentamos en alguna clase, porque a pesar de que era una propaganda nazi, la verdad es que el trabajo de ella es muy bueno, muy destacable, y sí me gustaría como separarlo de lo que es Alemania nazi. O sea, yo lo enfoco desde el punto de vista del medio, de lo que es el cine. Desafortunadamente se utilizó para fines propagandísticos nazis, ¿no?
Tenemos la obra de Triumph of the Wills, que es el triunfo de la voluntad, o The Triumph of the Will en inglés, que es pues prácticamente la campaña de Adolfo Hitler en la Alemania nazi, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta obra? Porque, bueno, es una obra que está muy bien trabajada a nivel audiovisual. Los planos que utilizó Lenny son de verdad planos que hoy en día se siguen utilizando, planos abiertos. Entendía ya esta cuestión que vimos la semana pasada del lenguaje cinematográfico, de los ángulos, de hacer los discursos, de los claros detalles de las miradas de la gente, de las sonrisas que podían significar algo para el pueblo, de lo imponente que se podía ver toda la gente tras de él. Y este documental se convirtió en el gran motor de esta Alemania nazi, o sea, de lo que hizo que mucha gente creyera en el discurso de Adolfo Hitler, que entre muchas cosas era un personaje bastante poco carismático, era pequeño, no tan grande como lo hacen ver en su documental, era tímido, hasta donde dicen que era penoso. Entonces, todo eso se olvida en el documental de Triumph of the Wills porque se ve a un Hitler imponente, líder, grande, muy bueno con la oración, con la palabra. Entonces, esto es en gran medida por lo que se trabajó en el documental de Leni Riefenstahl, que también, pues como les había comentado también en sesiones anteriores, es la encargada de hacer el documental de las Olimpiadas del 36, donde vemos también unos Juegos Olímpicos heroicos, tendremos o sea, es muy, muy, muy importante para mí Leni Riefenstahl en la historia del cine, por los encuadres que trabajó, por la importancia que tenía la imagen, por el lenguaje cinematográfico. Entonces, siento que es injusto cuando nos referimos a ella simplemente asociarla con lo nazi, porque pues sí le tocó estar en un país con esas condiciones y ella hizo su trabajo, pero no, pues no podemos tampoco quitarle el mérito de lo que aportó a nivel audiovisual, ¿vale? Tenemos también a Zvika Vertov, que es soviético, con la obra de Man with a Movie Camera, que en ruso significa Cheloveks Kinoaparatum, que es el hombre con su aparato en movimiento. Y es una película súper estimulante a nivel visual, llena de cortes, como lo vimos con Sergei Eisenstein, que tenía el corte dinámico. Bueno, aquí también Vertov tenía este dinamismo en su montaje, y por supuesto todo fue para construir esta ideología socialista, ¿no? Es una película muy estimulante, pareciera un video de música de la actualidad, de estos de MTV, o de estos que salen en la actualidad, que tienen tantos cortes, porque es muy estimulante esta película, y por supuesto era fomentar el desarrollo, la innovación, la modernidad de lo que era el socialismo, ¿no? Entonces, muy importante y muy bien hecho también a nivel propagandístico. Y por supuesto tenemos también la obra de Charles Chaplin, ¿no? Del Gran Dictador, que es una de las obras más importantes de Charles Chaplin, que quizás es el más conocido, es, digamos, la parte americana de la propaganda, cómo se hacía la propaganda en el cine, que pues en un tono cómico, con un personaje muy carismático, y de repente pues hacían la analogía de que era Hitler, y lo hacían de forma chusca, burda, se burlaban, y esta forma funcionaba también para generar una propaganda americana, con un personaje que daba pues mayor empatía, y lo hacían de una forma quizá más inteligente en ese sentido, con El Gran Dictador, una obra clásica que por supuesto tiene esta connotación propagandística, porque más allá de que te hace reír, pues tiene la intención muy concreta y muy clara de pues poner una imagen negativa de la Alemania nazi, ¿no? Tenemos el caso de la fotografía post-revolucionaria, que por supuesto aquí en México la principal impulsora de la fotografía post-revolucionaria, que también es propagandística, pues fue Tina Modotti, ¿no? Donde esta fotógrafa italiana, que radicó aquí en México y radicó en muchos países, pues se encargaba de generar a través de su fotografía simbología, ¿vale?
Tina Mott es muy importante también en la fotografía propagandística porque ella entendía muy bien lo simbólico, lo que representaba la imagen y lo que representaba a nivel icónico. Entonces, pues su fotografía son este tipo de trabajos que son icónicos en México, son muy conocidos porque ella entendía que el nopal, que el sombrero charro, que el machete, que la gente del campo, que la pala, que la tierra, que las mujeres representaban y significaban algo en la revolución, y ella retomaba esos simbolismos, retomaba esas ideologías, y es lo que se estableció en su fotografía, que es de lo más destacado a nivel post-revolucionario que tenemos en México, si no es que lo más destacado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto estas psicografías cuando vemos luchas del campo y vemos el machete, vemos el maíz, vemos la gente unida, porque es justamente este simbolismo que ella empezó a elaborar en sus fotografías, y es muy importante que también la tengamos como referencia cuando hablamos de fotografía propagandística, porque esto se utiliza pues en propaganda también, ¿no? En propaganda política porque establece ideología, ¿ok? Y aquí vemos más ejemplos, ¿no? De lo revolucionario ya en otros países como en Cuba o en Venezuela, que tienen estos regímenes más socialistas, ¿no? Ustedes pasan por cualquiera de las calles de Cuba o de Venezuela y van a ver en cada esquina este tipo de propagandas, ¿no? De enaltecer a sus héroes, de enaltecer a sus personajes que hacen política, y por supuesto de reiterar y de ser constantes con este argumento, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, pues no va a haber discurso cubano que no incluya el tema del bloqueo, que no incluya el tema de que ellos son los que se oponen a Estados Unidos, al imperialismo, ¿no? Y lo mismo pasa en Venezuela. Son discursos que sí se repiten muchísimo y van en función de crear esta ideología, y que hay gente que lo cree, ¿no? No voy a meterme en temas porque yo respeto cualquier ideología que pueda haber, de verdad, pero hay que ser muy claros de que estos son propagandas, que son campañas para establecer esto. Y Estados Unidos lo hace también. Estados Unidos también ahorita, por ejemplo, con lo de la guerra de Rusia y Ucrania, metió sus manos tremendamente en los medios para establecer una postura en contra de Rusia, en contra a favor de Ucrania, los victimizaban y lo han hecho así. Y a la fecha eso ya se está empezando a calmar, digamos, en término mediático, pero sigue ahí la disputa y ellos no están haciendo nada más que la parte de la propaganda. Eso es lo que han hecho en términos muy concretos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los usos que tiene la propaganda en la actualidad? Por supuesto, seguimos con campañas políticas, ¿no? Buscar convencer un voto de las elecciones. Vamos a ver comerciales políticos, carteles, vamos a ver que nos van a empezar a dar o van a ir a exponer sus argumentos o sus campañas de manera presencial en algún pueblito, o van a las ciudades a dar sus discursos. Trabajan esta propaganda a través de su campaña política, ¿no? También se utiliza para un posicionamiento político, ¿no? Establecer líneas de acción, un proyecto político, ¿no? Puse el caso ahí de Putin porque, bueno, Putin es aplica muchísimo esto, ¿no? De que sus acciones marcan su posicionamiento político y es de alguna forma también su ideología. Y es una manera en donde ellos como que refrendan esa ideología a través de su política, ¿no? Entonces, bueno, también es algo que se utiliza muchísimo en la propaganda, y por supuesto en las instituciones, ¿no? En las empresas también hay propaganda, porque es ideología, no nada más estamos hablando de política. Hay ideologías institucionales que se establecen, ¿no? Por ejemplo, hay campañas de empresas que utilizan para que sus empleados, no sé, ahorren el agua. O hay campañas para que haya una cuestión de ecología, ¿no? O una cuestión no sé, de equidad de género. Eso es, o sea, son hacia lo positivo, pero sigue siendo propaganda porque es ideológico. Se establece toda una
un mecanismo de imágenes, de cursos, de campañas para dar una ideología, y pues eso es, por supuesto, cuando hablamos de ideología es propaganda, y se establecen a través de lo institucional o de lo empresarial o etcétera, ¿no? Entonces, esto es donde se utiliza en la actualidad y pues nosotros nos vamos a dar cuenta de esto en los medios también, porque los medios también tienen esta inclinación hacia la propaganda, ya sea política, ya sea ideológica, ya sea hacia el positivo, hacia lo negativo, lo vamos a ver constantemente, ¿vale? Entonces, no sé si aquí hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta sobre esto. ¿Todo claro como el agua? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Dama. Muchas gracias. Bueno, son las 9. Vamos a darnos unos 10 minutos para que regresemos ahorita con lo del formato RAW, que me interesa mucho que lo revisemos y ya terminamos la sesión del día de hoy, ¿vale? Entonces nos vemos 9:10, ¿les parece? Sí, Sí. está bien. Vale, no se salgan de la sesión, nada más le voy a poner pausa. Bien, estamos de vuelta por acá para lo del tema del formato RAW. Como les había comentado, en la plataforma aparece que lo del formato RAW es como una práctica. Realmente esta práctica no está considerada para que se entregue algo para dentro del reel de prácticas que van a hacer. En esta no hay que hacer un ejercicio, sino sí lo hacíamos en el salón, sí trabajamos con el módulo de cámara RAW, pero no se entrega nada porque es más bien identificar un módulo dentro de Photoshop y cómo funciona este formato, que es este del formato RAW. Recuerden entonces que para el reel de prácticas es el de restaurar, el de filtros, el de retoque fotográfico, que son de los que esos 3 ya los hicimos. Nos falta cuando podamos hacer el de montaje, distorsión, el de luces y contenido digital, que ese sí estoy pensando en fusionarlo acá en el de animación. Entonces nos faltarían montaje, distorsión y animación. Porque el de luces, vamos a trabajar luces también en After, ¿no? Entonces, quizá sea el que tengamos que sacrificar, pero lo vamos a implementar acá. Cuando podamos hacer estos en el salón, lo haremos. Si vemos que esto se sigue alargando, pues tendremos que hacerlos aquí en Zoom, ¿vale? Entonces, este formato RAW no se entrega en el reel de prácticas, ¿vale? Para que lo tengamos muy claro. Ahora, ¿qué es esto del formato RAW? ¿Quién sabe? ¿Quién ya ha trabajado con formato RAW en sus cámaras? ¿Para qué nos sirve identificar este tipo de formatos o de protocolos de imagen? ¿Alguien sabe qué es el formato RAW? Que me pueda recordar, que me pueda explicar. Pues es el formato en crudo, ¿no? Ajá, es correcto. RAW, tal cual, es crudo, ¿no? Pero ¿qué representaría que sea en crudo? ¿Qué se puede hacer si está en crudo? ¿O qué nos permite? Pues conserva mayor, pues, mayor información en los negros y en los oscuros. Y eso te permite mayor edición o mayor posibilidad en la edición. Pero pues hay que revelarlo. Entonces, lo tienes que meter a algún programa, por así decirlo, para que puedas después convertirlo a un JPG o así. Correcto. Muy bien, Ángel. Es correcto. El formato RAW, tal cual como lo comenta Ángel, es el formato en crudo. RAW, ¿qué quiere decir crudo? Que no hay proceso todavía, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la imagen rasterizada y la imagen del mapa de bits, ya hablamos de que es una imagen que ya está procesada. ¿Okay? Cuando ya está mapeada en bits, cuando ya está rasterizada, ya es una imagen definida, que ya cada píxel está definido, y entonces dentro de los rangos que te permite Photoshop puedes hacer ciertos ajustes, pero es sobre esa imagen ya definida. Cuando nosotros trabajamos en un formato RAW, todavía no hay definido nada.
todavía no hablamos de que es un pixel o que todavía no hablamos de que sea un mapa de bits, sino hablamos que son metadatos, esas imágenes, son una serie de datos que, que las cámaras que obviamente tienen la posibilidad de capturar en RAW, capturan y almacenan con un mayor peso para que ciertos programas puedan interpretar esos datos y que podamos darle un revelado distinto a esa fotografía, ¿vale? Es decir, un JPG ya está revelado y podemos modificarlo en Photoshop. Un RAW aún no ha sido revelado, es un formato que todavía debe pasar por un proceso de revelado, y una vez que nosotros en los módulos que existen para formato RAW hagamos estos ajustes, podamos obtenerlo sí ya en un formato de JPG o de PNG o ya una imagen rasterizada para que sea más apegado a lo que queremos. El formato RAW es el formato idóneo cuando ustedes tomen fotografía profesional. Sobre todo está pensado para esa fotografía que va a pasar por un proceso de retoque, por un proceso de edición. Y no quiere decir que sea Photoshop el trabajar con RAW, sino estamos trabajando con los parámetros que la propia fotografía tomó y fue capturada en su momento, pero nosotros las podemos definir de manera muy clara al momento de trabajar con ese tipo de formatos. Entonces, igual les voy a poner un pequeño video que me gusta mucho porque es muy claro, ejemplifica muy bien esta parte del formato RAW, y después vamos a ver el módulo en Photoshop, ¿vale? Entonces déjenme poner el videito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como que este vídeo forma parte de la campaña Descubre YouTuber de Greenbass, voy a intentar que tenga un tono un poco más generalista. Y es por eso que voy a hablar de algo que quizá muchos de vosotros ya conozcáis, pero que pienso que resultará bastante interesante para todos aquellos que estén empezando a interesarse más seriamente por la fotografía digital. Me refiero al formato RAW. Llega un momento en que uno empieza a escuchar eso de yo tiro en RAW, esta cámara tiene RAW, no tiene RAW. ¿Qué es esto de RAW? Pues el RAW o RAW, cada cual que lo pronuncie como quiera, es un formato en el cual podemos guardar las imágenes en nuestra cámara, pero solamente en cámaras de cierto nivel. Cámaras muy sencillas o, fecha de hoy, la mayoría de teléfonos móviles no proporcionan esta opción. La mayoría de cámaras lo que ofrecen, lo que estaremos más familiarizados todos, es el formato JPG. Pues una foto y te encuentras en la tarjeta de memoria la imagen en JPG. Pero este JPG en realidad no es lo que ha captado la cámara directamente. La cámara capta un montón de información y de ahí se obtiene, la cámara internamente genera el archivo JPG. Pero toda esa información que ha captado la cámara, que es mayor a JPG, se puede guardar en un archivo, y eso es lo que es el RAW. Tiene como inconveniente que evidentemente ocupa mucho más espacio en la tarjeta y que además nos obliga, o nos permite, o como queramos verlo, tomar una serie de decisiones que si no estaría tomando la cámara por nosotros, por lo cual luego en el ordenador hay que hacer algún ajuste. ¿Realmente vale la pena tener esa información extra? Pues si vamos a retocar la foto en el ordenador, evidentemente que sí, nos da un montón de ventajas. Repasaré unas cuantas de estas ventajas en una entrada de texto en el blog, en photoshopeando.com, pero en el vídeo que veremos a continuación me voy a centrar en una de ellas, en la que es seguramente más fácil de demostrar y más llamativa, que es la mayor capacidad de recuperación de sombras y luces que nos ofrece un archivo RAW en comparación con un archivo JPG. Así que vamos a verlo con la ayuda del ordenador. Estos son los archivos que voy a utilizar para el ejemplo. Son dos fotos que he hecho en RAW más JPG. De modo que para cada escena tengo la versión en JPG y la versión en RAW. Un par de observaciones. Por un lado, como veis, esta fotografía en JPG ocupa más o menos unos 6 megas, mientras que la versión RAW ocupa 22 megas, muchísimo más. Y en este caso, el JPG ocupa unos 2 megas y el RAW, en cambio, 21 megas. Esto ya nos da una pista de que el archivo RAW contiene muchísima más información, lo cual tiene una gran utilidad, aunque evidentemente también supone un mayor consumo de espacio en la tarjeta. No obstante, mirad también lo siguiente. Un archivo JPG, como por ejemplo este de aquí, lo arrastro a Photoshop
y lo puedo abrir directamente sin ningún problema. Si en cambio hago lo mismo con un archivo RAW, vamos a ver que en vez de abrirse directamente aparece Camera RAW, que es esta pantalla. Es un plugin de Photoshop, una especie de módulo que incluye Photoshop y que actúa como pasarela intermedia desde donde puedo yo hacer modificaciones en el archivo antes de aceptar y ahora sí que la imagen llegue a Photoshop, ya que el RAW no es realmente una imagen completa como un JPG, sino que ya hemos dicho que es un paquete de información que requiere una interpretación previa. Por otro lado, fijaos también en otro aspecto, y es que mientras que los JPG pues, tienen los dos la misma extensión, en cambio los RAW vemos que aquí uno tiene una extensión RV2 y el otro CR2. Esto es porque esto es un RAW de una cámara Panasonic y esto es un RAW de una cámara Canon. Si fuera de una Nikon sería NEF, si fuera de una Olympus me parece que es ORW, si es una Sony suelen ser ARW, hay otro formato RAW que se llama DNG. Por tanto, el RAW es más el concepto que no un formato concreto. Luego depende de cómo lo implemente cada fabricante. Perfecto, pues ahora que sabemos esto, podemos pasar a una demostración práctica de una de las principales ventajas de los archivos RAW respecto a los JPG, que es la mayor capacidad de recuperación en zonas de luz y de sombras. Por eso he elegido estas dos fotografías, estas dos escenas, en las cuales tenemos en una zona muy iluminada y en la otra una zona muy oscura. Podría mostrarlo en Photoshop a través de Camera RAW y lo que hemos visto antes, pero voy a utilizar otro editor RAW que se llama Lightroom, el cual me va a resultar más útil a efectos comparativos para mostrar todo esto que quiero que veamos. Como veis, aquí ya tengo preparadas las fotografías que quiero utilizar y voy a empezar por esta de aquí. Esta, la primera, es el archivo RAW, lo pone aquí arriba, y esta es el archivo JPG. Aquí también tengo el archivo RAW y el archivo JPG. Es posible, por cierto, que cuando comparéis archivos JPG con archivos RAW apreciéis cierta diferencia que puede ser más o menos perceptible. Esto es normal, ya que el JPG es una interpretación que ha hecho la cámara a partir del RAW y el RAW que vemos en un programa determinado es la interpretación que ha hecho el programa de este RAW. Es decir, a partir de los datos que ha captado la cámara no hay una verdad absoluta. Depende de cómo queramos interpretarlo, es posible llegar a una representación ligeramente distinta de la escena. En este caso, como digo, voy a empezar por la escena que tiene más luz. Voy a empezar por la versión en JPG. Yo voy a ocultar esto para tener más espacio y también esto de aquí. Y bien, supongamos que yo he hecho esta fotografía, JPG, la tengo en la tarjeta, la abro en Lightroom en este caso, y aquí me ha quedado un fogonazo que realmente no era así, había detalle, pero la cámara tiene una limitación en lo que se llama rango dinámico, que es la capacidad para reproducir el detalle desde la sombra hasta las luces, que suele tener más límite que la visión humana. Entonces, lo que puedo intentar es venir aquí a básicos y tratar o de recuperar altas luces, por lo cual, como vemos, no digo muy lejos, o directamente bajar la exposición. En este caso voy a bajar la exposición y vemos, voy a exagerar, que no hay forma de que aquí aparezca detalle. Y lo que es peor, voy a ponerle -4 para que se vea un valor exacto que luego podamos reproducir en el RAW. Y lo peor, como digo, es que como veis, además de no haber detalle, aparecen aquí unos efectos extraños, realmente horrorosos, que empeoran todavía más la fotografía. Bien, si en cambio hago lo mismo con el archivo RAW que tengo aquí, vemos que igualmente aquí no hay detalle, pero cuando intento recuperar voy a hacer lo mismo, le voy a quitar -4 de exposición. Fijaos qué diferencia. Aquí sí que dispongo, a reducir la exposición, de muchísimo detalle. Sigue habiendo una zona donde la cosa ya pues no llega, porque evidentemente el RAW tampoco hace milagros y la cámara, como hemos dicho, tiene un rango dinámico limitado y llega hasta donde llega. Pero aquí sí que podría obtener, voy a volver a dejar en un valor exacto, podría obtener una escena como esta, que si la comparamos con la otra, voy a pasar al modo de comparación, si la comparamos con la otra, pues bueno, ya vemos que la cosa no tiene color. No solamente aquí hay más detalle que en la otra, sino que además en el JPG ha ocurrido algo muy típico cuando lo empiezas a forzar, que es que los colores se empiezan a desviar, en este caso como hacia un amarillo verdoso, una cosa rara, mientras que aquí mantiene de una forma mucho más genuina o fiel a la escena original la coloración del atardecer. Supongo que la diferencia es claramente apreciable. Bueno, voy a salir de aquí y vamos a pasar ahora a la otra imagen, en la cual lo que vamos a ver es la otra cara de la moneda, la recuperación de las sombras. De nuevo voy a empezar por la versión en JPG, que es esta de aquí, y vamos a intentar ver de la parte que está en sombra cuánto podemos recuperar.
En este caso voy a subir hasta 5 puntos más de exposición. Vemos que respecto al original, pues bueno, hemos iluminado mucho la foto. Evidentemente se pierde la parte de fuera, pero esto ahora me da igual, es una simple demostración de la capacidad de recuperación que tenga el RAW. Y aunque lo hemos iluminado, si amplío, por ejemplo, esta zona de aquí, pues bueno, supongo que ya veis que el detalle es muy malo, porque en las sombras ha registrado muy poca información, también se mezcla con el ruido, y bueno, esto es lo que da de sí. Si en cambio paso a la otra versión, la versión en RAW, y hago lo mismo, voy aumentando hasta más 5, lo dejo hasta más 5 para que sea el mismo valor que en el otro caso, y amplío otra vez la misma zona, fijaos qué diferencia. Voy a comparar otra vez las dos, usando la tecla C, y voy a ocultar esto de aquí debajo. Y como decía, podemos comprobar que existe una enorme diferencia entre la cantidad de detalle que he podido recuperar en las sombras del archivo RAW y el poco detalle que he podido extraer de las sombras del archivo JPG. Y de nuevo también vemos que ha habido una distorsión de color bastante extraña a consecuencia de haber forzado tanto un archivo, el JPG, que realmente no tiene información suficiente para llevar a cabo este tipo de operaciones de recuperación de detalle en sombras o en luces. Como ya he dicho antes, utilizar el formato RAW tiene todavía más ventajas. Aquí me voy a quedar en esto, que creo que es lo más evidente o lo más fácil de comprobar. Si queréis leer más sobre el tema, publicaré una entrada en photoshopeando.com al respecto. En cuanto al vídeo, se termina aquí. Muchísimas gracias por haberlo visto y gracias a Limbas por darme la oportunidad de aparecer en su página. Nada más, me despido. Un saludo para todos y hasta la próxima. Bien. Bueno, me gusta ese video porque pone el ejemplo de los dos casos, ¿no? De tanto para recuperación de luz como para cuando queremos iluminar. Hay algo. Entonces, vamos a abrir tantito Photoshop aquí en mi computadora. Porque como bien comenta él, el formato RAW es una serie de archivos que va en función de la cámara, ¿no? Cada cámara tiene su extensión en formato RAW y nosotros vamos a identificarlo a partir de eso, ¿no? De qué tipo de cámara tenemos. Pero realmente el principio es el mismo. Cada formato RAW, pues lo que tiene pues son sus metadatos. Y nosotros, aquí yo tengo unos ejemplos de lo que tengo en RAW. Tengo estas imágenes, ¿vale? Vean, por ejemplo, aquí tengo esta que es en DNG, que es el formato RAW, y ese es el JPG, que aparentemente no hay una mayor diferencia entre uno y otro. Tenemos ahorita unos que son que están oscuros, entonces nos van a permitir para recuperarlos, y otros que son para poder trabajar con ciertos enfoques que podamos hacer en la cámara, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahorita es meterme a Photoshop para que podamos ver primeramente en Photoshop cómo se abre este módulo de lo que es el formato de RAW. Él utiliza el Lightroom en su ejemplo, porque el Lightroom nos permite trabajar de forma más comparativa y creo que es bastante útil en ese sentido. Yo lo voy a hacer directamente aquí porque mi Lightroom no está bien instalado. Entonces, además en RAW, en Photoshop también se trabaja muy bien el formato de RAW, entonces no hay ningún tema con eso. Vámonos a mi carpeta de práctica RAW, aquí lo tengo, y voy a abrir. Voy a empezar con esta fotografía de acá, ¿vale? Cuando nosotros seleccionamos aquí en Photoshop para poderlo abrir, por default aparece un formato que dice Camera Raw. Para poderlo abrir, nosotros podemos abrirlo ya directamente como un formato en específico, pero si yo le doy a esta opción de Camera Raw, se va a abrir un módulo dentro de Photoshop que se llama Camera Raw, que es el módulo que nos permite trabajar con esto. No me deja abrir este formato. A ver si mi Photoshop no está. Voy a ver qué formato me permite, a ver si con este. Ok, algo estaba pasando con esa imagen. Déjenme. No estoy ni compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Qué no me dice?
A ver, aquí estamos. Entonces es darle en abrir. Y nosotros vamos a elegir aquí cuando abrimos la imagen que queremos en Photoshop. Pues le damos al formato, a la imagen que queremos y nos va a aparecer este formato en Camera Raw, ¿vale? Para que se abra el módulo, que es justamente el módulo de formato en RAW, ¿ok? Nosotros en este módulo tenemos controles de ajustes, ¿no? Desde básicos, tenemos distintos tipos de controles que ahorita quiero que analicemos, pero mientras sea en formato RAW, este módulo va a ser como nuestra sala de revelado para nuestra imagen en formato en crudo, en nuestra imagen en metadatos. Si se dan cuenta aquí, el alcance que se tiene con estos ajustes es mucho mayor que el que podemos alcanzar con las herramientas del propio Photoshop cuando ya está rasterizada. La iluminación, el tema con las nubes, el tema con las sombras, ¿vale? Es mucho más dinámico que si nosotros lo tenemos desde, o aplicamos este tipo de ajustes desde Photoshop. La claridad, vean. Y esto lo podemos nosotros trabajar directamente en este módulo de Camera Raw, donde también tenemos otro tipo de ajustes. Por ejemplo, aquí, bueno, para movernos dentro del área, para la cuestión de los ojos rojos, tenemos este goterito. Tenemos por si nosotros, bueno, aquí parece que sí está bien en horizontal nuestra imagen, si nosotros lo queremos poner de forma derecha, pues bueno, ahí se ajusta con esta parte, que tenemos ahí para poner bien la imagen de forma horizontal. Tenemos de eliminación de tinta, por si nosotros queremos borrar algún tipo de pincel que hagamos, el borrador también de ajuste. Acá tenemos módulos para poder trabajar con curvas, muy parecido a lo que tenemos con los módulos de Photoshop ordinarios, pero por supuesto enfocados al formato RAW, para poder hacer también algún tipo de ajuste en la claridad. Esto funciona mucho en fotografías de rostro, ¿no? Para hacer mucho más suavizada la cuestión del rostro. Los colores, si yo quiero quedarme nada más con un color verde, destaco lo verde y todo lo demás lo puedo yo bajar a oscuro y se va a mantener únicamente el color verde dentro de lo que estoy poniendo aquí como rango, ¿no? Perdón, esto es en saturación porque lo puse en luminancia. Cambiamos a saturación y solamente lo verde sería lo que se destaque, si así lo queremos trabajar desde acá, ¿vale? Es muy dinámico esta parte, es muy vamos, potente en el sentido de la saturación que se permite trabajar acá. Los ajustes que se permiten hacer acá son muy radicales en comparación de lo que se tiene cuando nosotros lo abrimos directamente aquí en Photoshop y lo abrimos como una imagen, ¿no? Un JPG. Pues obviamente aquí no me permite abrirlo por Camera Raw. Entonces, nosotros cuando lo queremos pasar a Photoshop como JPG, lo abrimos mediante el Camera Raw y ya le vamos a dar abrir imagen, ya con los ajustes que hagamos. Cuando le damos abrir imagen, ya aparece aquí en Photoshop como un JPG, ¿no? Ya está, es una imagen rasterizada y de hecho ya ni siquiera me aparece el cuadrito el iconito que tenemos aquí para que nosotros podamos modificarlo. Si hacemos el ajuste básico por acá de brillo y contraste, nos vamos a dar cuenta pues, de que es muy notorio cómo se trabaja la cuestión de los tonos por acá, ¿no? Si nosotros queremos, por lo contrario, mantener su formato RAW en Photoshop, vean aquí cómo es simplemente un ajuste de brillos y acá es muy diferente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Los tonos no se nos van hacia los azules, no se nos quema tanto la imagen. Si yo lo que quiero es abrirlo como objeto inteligente, con la tecla Shift le cambiamos aquí para que se cambie a objeto en nuestro módulo de Camera Raw. Y si le damos, en vez de abrir imagen, abrir objeto, va a aparecer la posibilidad de que esté en Photoshop, pero sigue estando como objeto inteligente. Para que podamos hacer algún montaje con él, pero si queremos modificarlo dentro de los parámetros de RAW, le dé doble clic y se abra el módulo de RAW y podamos aquí hacer todo el ajuste que queramos sin mayor problema, ¿vale?
Entonces, de esta forma nosotros podemos irlo trabajando, irlo abriendo en este formato sin afectarlo demasiado. Acá la práctica más bien sería que ustedes, no me está abriendo otra imagen que es la que quería trabajar de los colores, pero vieron que ahí ustedes pueden jugar con esta parte de los tonos, de la viñeta, de los ajustes establecidos que tienen en Camera Raw. Entonces les pido por favor que para este ejercicio formalmente identifiquen en su cámara si tienen la posibilidad de grabar en RAW o no y hagan la comparativa ustedes mismos con el módulo de Camera Raw. Hay bancos de imágenes que tienen la descarga de formatos de RAW sin ningún problema. Solamente verifiquen qué es lo que a mí me está pasando, que sean compatibles con sus versiones de Photoshop, porque también los formatos RAW van en función de las cámaras, y si las cámaras son más nuevas, puede ser que afecten un poquito a versiones anteriores en Photoshop y viceversa. Identifiquen este módulo. Es muy, muy, muy útil, muy importante para ustedes al momento de trabajar el retoque de la fotografía. Dense cuenta ustedes, hagan un ejercicio, tomen su cámara reflex, tomen fotografías, verifiquen que su formato de cámara esté en RAW, trasládenlo al Camera Raw y vean ustedes la diferencia que es muy notoria al momento de editar y ajustar la imagen, ¿vale? Entonces, como les decía, esa no se entrega, esa práctica, ese es un ejercicio que quiero que hagan. No les voy a dar el tiempo que lo hagan ahorita, háganlo con calma en su casa, si tienen el formato RAW y si tienen el Photoshop, y me cuentan después la próxima clase cómo les fue para que podamos pues ajustar o identificar algún tema al respecto. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Pues entonces, sería todo por hoy. Nos vamos a ver el próximo jueves igual a las 8, si no hay otra información, si no nos estaremos viendo ya en el salón. Si es que ya se levanta el paro, pues a las 7, ahí sí ya sería a las 7, pues ya tenemos que cumplir con el horario del salón. Pero pues por favor estén al pendiente, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? ¿No? Perfecto. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Que esté bien, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.